Egunon guztioi. Patxi mil esker aurkezpenagatik. Hitzaldi hau hasi baino lehen, jardunaldi honetan parte hartzeko gonbidapena Euskaltzaindiari eskertu nahi diot. Buenos días a todos. Patxi, mil gracias por la presentación. Antes de empezar la conferencia, quiero dar las gracias a Euskaltzaindia por invitarme a participar en estas jornadas. Voy a tratar en esta presentación de las relaciones entre lenguas, hablantes y comunidades lingüísticas, las ideologías lingüísticas y las políticas que se derivan de ellas. Quiero hacerlo desde un punto de vista europeo. Para ello creo muy interesante partir de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, dado que este documento indica de forma muy clara una ideología lingüística supremacista que no solo se refleja en las medidas paternalistas y proteccionistas que se detallan en la Carta, siendo precisamente el Estado español uno de los Estados de la Unión Europea que ha suscrito con aparentemente mayor compromiso y eficacia sus disposiciones. Pérez Medina dice en 2011, España se siente cómoda y muy motivada en el trabajo de difusión y defensa de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Por ello dedicaré parte de la presente exposición a la forma en la que el Estado español ha aplicado la Carta Europea desde esta perspectiva supremacista que configura la ideología fundamental de ella. Voy a hablar a continuación sobre el concepto de lengua regional y su trasfondo ideológico. La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias fue adoptada en 1992 bajo los auspicios del Consejo de Europa para promover las lenguas regionales históricas y las lenguas minoritarias en Europa. El concepto lengua regional por el que se rige la Carta, lejos de ser un concepto estrictamente geográfico-lingüístico, es un término político. Esto lo podemos comprobar si observamos la definición que se da al principio de la Carta, artículo 1A, 1 y 2 del concepto lengua regional minoritaria, que es el siguiente. A los fines de la presente Carta, por la expresión lenguas regionales o minoritarias se entenderán las lenguas 1, habladas tradicionalmente en un territorio de un Estado por nacionales de ese Estado que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la población del Estado. Y 2, y esto es lo importante, diferentes de la o las lenguas oficiales del Estado. El enunciado 2 de la definición indica claramente que las lenguas regionales no son la oficial del Estado, en el que se localizan los territorios que las definen. Por tanto, detrás de la definición de lengua regional no hay implicada estrictamente una determinación geográfica, sino política. Estas lenguas no son oficiales en el Estado implicado. La distinción entre lengua oficial del Estado y lengua regional se adopta desde el primer momento como una distinción incuestionable y definitiva. Esta diferenciación es la base de toda la Carta y no solo no se pone en cuestión, sino que constituye su propio fundamento. Es más, en el párrafo 6º del preámbulo de la Carta, donde se ponen de manifiesto los supuestos y las intenciones de sus disposiciones, se dice explícitamente lo siguiente. Subrayando el valor de lo intercultural y del plurilingüismo y considerando que la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias no deberían hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas. Es decir, en ningún caso la promoción de las lenguas regionales debe afectar al predominio de las lenguas estatales sobre las no estatales. Por consiguiente, el objetivo de la Carta es mantener el statu quo del dominio de unas lenguas sobre otras dentro de cada uno de los Estados que integran la Unión Europea. Las consecuencias de este punto de vista pueden verse, por ejemplo, en la sentencia 330/18 de 19 de julio del 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que invalida varios artículos del Decreto 61/2017 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat Valenciana. Entre los argumentos que figuran en dicha sentencia está el siguiente. El deber del conocimiento del castellano es equivalente a una presunción de conocimiento, sentencia del Tribunal Constitucional
82/1986 de 26 de junio. Lo que no es predicable de ninguna lengua cooficial distinta del castellano. De hecho, se dice explícitamente en la sentencia lo siguiente: no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas, entre otras. Y un poco más adelante señala explícitamente esa sentencia que se ha tenido en cuenta la Carta Europea. Dice textualmente: en el marco normativo incluimos desde luego la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, debiéndose estar en particular a lo dispuesto por su artículo 10. La sentencia declara ilegal la regulación de la Generalitat, que establece que en las zonas valenciano-hablantes los rótulos han de ponerse en valenciano, para justificar lo cual se invoca precisamente la Carta. Dice la sentencia en otro pasaje: la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que se cita en el primer párrafo del preámbulo del decreto, queda lejos de fundamentar tal regulación, léase su artículo 10, ni en su literalidad, ni menos en su fundamento o finalidad. Es decir, la Carta Europea es, según este tribunal, totalmente compatible con el desequilibrio hegemónico entre la lengua oficial del Estado y las lenguas cooficiales. La primera es de obligado conocimiento, las segundas no. Mediante el concepto de lengua regional, sin embargo, se intenta disimular y hacer objetiva una relación de poder entre la lengua oficial de un Estado y las lenguas no oficiales de ese mismo Estado. En efecto, el concepto geográfico de región parece escapar de consideraciones políticas al remitirse a cuestiones que podríamos denominar geolingüísticas. De hecho, en el apartado B del artículo 1 de la Carta, se proporciona la siguiente definición. B. Por territorio en que se habla una lengua regional o minoritaria se entenderá el área geográfica en la cual dicha lengua es el modo de expresión de un número de personas que justifica la adopción de las diferentes medidas de protección y fomento previstas en la presente Carta. Es decir, se habla de área geográfica como un concepto absolutamente objetivo, aparentemente poco o nada afectado por consideraciones políticas o ideológicas. Sin embargo, si aplicamos el punto de vista estrictamente geolingüístico al hablar de lenguas regionales, obtenemos un panorama muy diferente del que se da, por supuesto, en la Carta Europea. En efecto, la oposición entre lenguas regionales y lenguas estatales o no regionales es absolutamente absurda desde un punto de vista estrictamente lingüístico. La razón es muy clara. Todas las lenguas que son efectivamente habladas por diversas poblaciones son lenguas regionales. No existe ninguna lengua viva hablada en el mundo que no sea regional. Es decir, que no se hable de una manera característica o propia en una determinada región o localización geográfica. Pensar, por ejemplo, que el inglés es una lengua global, internacional o general y, por tanto, no es una lengua regional, y que el euskera es una lengua regional, es un disparate de proporciones estratosféricas. El inglés es una lengua aún más regional o regionalizada que el euskera. La razón es muy simple. Las regiones del mundo en las que existe una manera particular de hablar inglés son muchas más que aquellas en las que existe una manera particular de hablar euskera. Dicho de otra manera, cuanto más extendida esté una lengua, más variedades regionales tiene y, por tanto, más regionalizada estará. Lo que ocurre es que cuando se piensa en el inglés, o en el español, o en otras lenguas hegemónicas, no se está pensando en los ingleses españoles o otras lenguas efectivamente hablados en las diversas partes del mundo, que son claramente lenguas regionales, sino en la lengua estándar escrita, cultivada, que en efecto es un modelo común para millones de personas de todo el mundo. El problema es que esa lengua no es una lengua natural, sino artificial. Y, de hecho, no se habla global o internacionalmente, o la habla una minoría de personas situada en una determinada región cultural, con lo que estamos ante una nueva variedad regional, esta vez no geográfica, sino cultural, que constituyen la parte efectivamente hablada de esa lengua presuntamente no regional. Por supuesto, esta variedad cultural artificial tiene un prestigio social del que carecen las variedades locales del inglés. Incluso se considera la única variedad correcta, pero el prestigio social no convierte una lengua artificial en una lengua natural, ni hace que se produzca la sustitución de las hablas inglesas locales por esa lengua culta inglesa. Esto es así
porque una lengua artificial nunca puede ocasionar la desaparición de una lengua natural, a no ser que se naturalice ella misma, con lo que accede por necesidad al campo de lo local o regional. Tampoco es de recibo pensar que la auténtica lengua inglesa es esa lengua estándar culta escrita, dominada por una minoría, y que las muchísimas variedades locales, o incluso diría yo individuales, efectivamente habladas por la población anglohablante, en realidad no son lenguas, sino formas de hablar vulgares que realizan de modo imperfecto y defectivo esa lengua inglesa no regional, global o internacional. Ninguna persona especialista en lingüística que quiera ser tomada en serio por la comunidad científica internacional podría mantener esta idea, por más que siga siendo muy frecuente entre las personas no especializadas. Como conclusión, cabe deducir que el inglés o el español son lenguas mucho más regionalizadas que el euskera o el catalán, sencillamente porque tienen comunidades hablantes en muchos más lugares del mundo. Es claro que en la Carta Europea la oposición no se da entre lengua regional y lengua no regional, sino entre lengua regional no oficial en un Estado y lengua oficial de un Estado. Es decir, que a pesar de las apariencias, estamos ante una dicotomía política y no geolingüística. ¿Por qué se recurre entonces al concepto de lengua regional? Sencillamente porque el concepto de región es aparentemente objetivo, dado su carácter geográfico, y se utiliza para ocultar y justificar las relaciones de dominio entre las lenguas, inducidas por las glotopolíticas hegemónicas llevadas a cabo por los Estados para imponer la lengua oficial como lengua dominante. Estos puntos de vista afectan de manera muy importante a la actitud de las personas ante las lenguas. Muchas personas piensan que el euskera es una lengua regional y que el inglés no lo es. Esto oculta o hace difícil ver un hecho más que evidente. El euskera es infinitamente más útil en todos los aspectos en la comunidad autónoma vasca y en Navarra que el inglés. Sin embargo, es muy posible que en ambas comunidades autónomas el número de personas que estudian inglés sea más alto que el de quienes estudian euskera, o que la intensidad y dedicación con que se estudia inglés sea mucho mayor que la intensidad y dedicación con la que se estudia euskera. Se considera que el euskera es menos útil que el inglés, por más que en ambas comunidades se dé exactamente lo contrario. El inglés ni es dominante en ninguna de las dos comunidades, ni presumiblemente lo será nunca. Y, por supuesto, el inglés va a ser inútil en las dos comunidades, lo es en este momento y lo seguirá siendo en el futuro. Voy a hablar ahora sobre los supuestos que deben tenerse en cuenta si queremos legislar en favor de las lenguas dominadas. Ninguna legislación o disposición relativa a las lenguas europeas puede dejar de partir de la investigación de las causas que han llevado a la expansión de determinadas lenguas europeas y a la minorización de otras. Sin ello, sería muy difícil realizar un diagnóstico correcto y proponer medidas realmente efectivas. El establecimiento de los Estados europeos modernos, que conllevaron la oficialización de una lengua sobre todo el territorio de esos Estados, ha supuesto unos procesos de bilingüización forzosa de la población con lenguas propias diferentes de la oficial y un proceso inducido de minorización, marginación e incluso desaparición de esas lenguas propias de las comunidades lingüísticas situadas dentro de los Estados. Cualquier tipo de disposición o reglamentación sobre las lenguas de los Estados europeos que no parta del diagnóstico de los procesos de bilingüización forzosa y de minorización de las lenguas originadas por las acciones de los Estados por imponer la lengua oficial de ese Estado, por una glotopolítica impositiva y hegemónica, no serán capaces de ayudar a revertir los procesos de minorización, desplazamiento y sustitución lingüística que han experimentado muchas comunidades lingüísticas europeas. Es evidente que no se trata solo de apoyar o promover esas lenguas minorizadas para que dejen de serlo, sino de cuestionar y eliminar las políticas de imposición de la lengua oficial hegemónica que son las que han originado su situación de minorización y desplazamiento. Pero ya hemos visto que en el preámbulo de la Carta Europea se especifica de forma tajante que esto no puede hacerse. Además, el artículo 5 de la Carta Europea impide cuestionar el dominio y la soberanía territorial de los Estados establecidos e internacionalmente reconocidos como tales.
dice concretamente: nada en la presente Carta podrá ser interpretado en el sentido de que lleve consigo el derecho de emprender cualquier actividad o de realizar cualquier acción que contradigan los fines de la Carta de las Naciones Unidas u otras obligaciones del derecho internacional, incluido el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados. La Carta Europea enuncia sus puntos hablando de reconocimiento, respeto, facilitación, promoción, provisión, permiso, concesión, no denegación, aseguramiento, uso, cumplimiento en la medida de lo posible, fomento, aplicación, favorecimiento e inclusión. Es claro que ninguno de estos términos pone en cuestión el dominio hegemónico de la lengua estatal sobre las lenguas regionales y que, por tanto, el cumplimiento de la Carta Europea no solo nos sirve para llevar a cabo una crítica fundamentada de la situación de desigualdad lingüística en los Estados de Europa, sino que afianza y desarrolla esa desigualdad. Se trata, en última instancia, de minimizar o paliar al máximo los devastadores resultados del dominio de una de las lenguas sobre las demás, sin poner en cuestión la causa fundamental de dichos resultados. Por consiguiente, hay que concluir que la Carta Europea, al no cuestionar las políticas de bilingüismo hegemónico, no es un instrumento adecuado para un auténtico cambio glotopolítico que de forma efectiva consiga revertir la situación en la que se encuentran muchas lenguas de Europa calificadas de regionales o minoritarias. Ahora me voy a referir a cómo el Estado español ha aplicado esta Carta. Es generalmente aceptado que el Estado español es uno de los Estados de Europa que con mayor nivel de exigencia ha adoptado la Carta Europea. Voy a fijarme ahora en la adopción y aplicación por parte del Estado español de la Carta. En el BOE número 222 de 15 de septiembre de 2001 aparece publicada la ratificación española de la Carta. En la introducción a la versión española se especifican los puntos de la Carta Europea que se aplicarán en el Estado español y se establecen unos principios básicos entre los que se encuentran la aplicación del concepto de lengua regional al Estado español en los siguientes términos. España declara que a los efectos previstos en los citados artículos se entienden por lenguas regionales o minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valenciana y Navarra. Asimismo, España declara a los mismos efectos que también se entienden por lenguas regionales o minoritarias las que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan. Esto significa que se conceptúa el gallego, el euskera y el catalán, por ejemplo, como lenguas regionales. Es importante tener en cuenta que en ningún momento se menciona qué lenguas se ven afectadas por la Carta. Solo se alude a ellas indirectamente a través del párrafo anteriormente leído. Esto significa, o esto sigue, el espíritu de la Constitución española del 78, en la que la única lengua explícitamente mencionada es el castellano. Sin embargo, esta caracterización de estas lenguas refleja la ideología lingüística hegemónica del Estado español porque impide reconocer el gallego-portugués, el catalán y el euskera como lenguas europeas nacionales modernas, en pie de igualdad jurídica con otras lenguas europeas nacionales como el español o el francés. Se utilizan las decisiones políticas reflejadas en las autonomías para segmentar, regionalizar tres de las lenguas más habladas del Estado español y, de paso, no reconocer las poblaciones que las usan como comunidades lingüísticas homogéneas. Caracterizar el gallego como una lengua regional es minimizar la importancia y el alcance de esta lengua, que implica no solo al Estado español, sino a Portugal. Existe una comunidad lingüística gallego-portuguesa que excede con mucho la limitación a una autonomía del Estado español. Por otro lado, considerar el catalán como una lengua regional de varias autonomías obvia la existencia de una comunidad lingüística catalana europea que excede el Estado español y la compartimentación política de las autonomías de ese Estado. Algo similar puede decirse del euskera. Existe una comunidad lingüística vasca que excede el Estado español. El gallego, el catalán y el euskera son tres lenguas europeas modernas cuyas comunidades de hablantes deberían tener los mismos derechos que las demás comunidades lingüísticas de Europa y que no deberían presentarse como formas lingüísticas regionales limitadas a subdivisiones políticas de uno de los estados de la Unión Europea. Pero la aplicación española de la Carta Europea
lo deja claro desde el primer momento. El gallego, el euskera y el catalán son lenguas regionales de España y no lenguas europeas al mismo nivel que las demás lenguas de Europa. La versión española de la Carta Europea, publicada en el BOE, es una traducción en la que se preserva la ideología supremacista que informa dicha carta. En ella aparecen abundantemente expresiones como reconocimiento, facilitación, provisión, promoción. El artículo 8º de la Carta habla sobre la presencia de las lenguas regionales en la enseñanza. Las medidas que se han de aplicar empiezan todas por la expresión prever, lo que nos sitúa en el terreno de la previsión, más que de la actuación contundente, que es la que se ha utilizado en la implantación educativa de la lengua estatal hegemónica. He aquí una muestra. Prever una enseñanza primaria garantizada en las lenguas regionales o minoritarias. O prever que una parte sustancial de la enseñanza primaria se haga en las lenguas regionales o minoritarias. O prever, en el marco de la educación primaria, que la enseñanza de las lenguas regionales correspondientes forme parte integrante del plan de estudios. Que no se pone en cuestión la imposición de la educación en la educación de la lengua hegemónica es puesto de manifiesto por el comité de expertos encargados de informar sobre el adecuado cumplimiento de la Carta por parte de los Estados miembros. Dice este comité, a este respecto, el comité de expertos dice con toda claridad que la Carta Europea no exige una educación obligatoria en la lengua regional o minoritaria para todos los alumnos. Solamente establece que se deberá ofertar de modo que todos los alumnos puedan recibir una educación en la lengua regional o minoritaria siempre que los respectivos padres así lo decidan. En el artículo 9, dedicado a la justicia, aparecen frecuentemente las expresiones permitir y no rechazar. Dos ejemplos. 2. Permitir, cuando una parte en un litigio haya de comparecer personalmente ante un tribunal, que se exprese en su lengua regional o minoritaria, sin incurrir por ello en gastos adicionales. Otro pasaje. No rechazar la validez de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria. Se trata, pues, de, como mucho, paliar en lo posible las consecuencias muy negativas de la imposición de la lengua estatal sin poner en cuestión en ningún momento esa imposición, que es precisamente la que ha originado la situación de marginación o minorización en los diversos ámbitos de las lenguas distintas a la oficial del Estado. De hecho, esta actitud posibilista se hace explícita y se matiza en la explicación preliminar firmada por el ministro de Asuntos, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en los siguientes términos. A las lenguas citadas en el párrafo segundo se aplicarán todas aquellas disposiciones de la parte tercera de la Carta que puedan razonablemente aplicarse en consonancia con los objetivos y principios establecidos en el artículo 7, que según mi punto de vista son el mantenimiento del supremacismo lingüístico. Este posibilismo hace que las recomendaciones de la Carta Europea no puedan nunca ser un instrumento adecuado para revertir la situación hegemónica de una lengua sobre las demás, que es precisamente el origen de ese proceso de minorización de esas otras lenguas no oficiales en la totalidad del Estado español. En el mejor de los casos, se trata de una especie de cuidados paliativos que pueden mejorar algunas de las consecuencias negativas de tal hegemonía, aunque, y esto es muy importante, aunque la persistencia de esta, es decir, de la hegemonía, hace que dichos cuidados se tengan que prolongar en el tiempo indefinidamente si no se quiere volver a caer en una situación de deterioro y marginación progresiva de las lenguas dominadas. No hay que olvidar que la ratificación de la Carta Europea por parte del Estado español es vista como perfectamente compatible con el mantenimiento de la hegemonía del castellano en el Estado, como única lengua de obligado conocimiento. La Constitución española tiene blindado el castellano como única lengua de conocimiento obligatorio en todo el territorio del Estado español. Esto supone una garantía constitucional de que en ninguna de las comunidades autónomas pueda dejar de ser el castellano lengua de obligado conocimiento y de que en ningún caso pueda aplicarse la misma obligación a las lenguas cooficiales. La aplicación de la Carta Europea desde este supuesto jurídico hace que la situación de hegemonía del castellano frente a las demás lenguas quede totalmente asegurada. Y dado que esa hegemonía es la causante principal de la minorización de esas otras lenguas, la ratificación española de la Carta Europea no solo no contribuye a revertir o solucionar ese desequilibrio en favor de la lengua del Estado, sino que lo presupone. Es claro, por lo menos para mí, que uno de los supuestos fundamentales necesarios para la consecución de una situación de mayor equilibrio entre las lenguas de las distintas naciones que constituyen el Estado español pasaría por la eliminación de la obligatoriedad del castellano.
Este sería un primer paso hacia la reversión de la situación hegemónica de esta lengua que origina la minorización de las demás lenguas del Estado español. Sin embargo, esto no solo va en contra de la actual Constitución española, sino también del preámbulo de la Carta Europea, que deja bien claro que la ratificación de la Carta no puede menoscabar esa relación hegemónica. Está, pues, muy claro que la política lingüística de la Unión Europea se basa fundamentalmente en la preservación de las políticas lingüísticas de cada uno de los países miembros, algunos de los cuales han llevado a cabo una glotopolítica dirigida a imponer una única lengua como lengua oficial del Estado, ocasionando la minorización y marginación de las demás lenguas de esos Estados. Acabo de razonar que la Carta Europea al estar subordinada a los intereses hegemónicos en materia lingüística de los diversos Estados europeos, no es un instrumento adecuado porque nos proporciona un marco que acepta precisamente las causas fundamentales o algunas de las causas fundamentales de la situación de marginación y de dominio de las lenguas no oficiales de los Estados. Ahora bien, hay marcos que escapan a este tipo de subordinación. Uno de esos marcos es la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, proclamada en Barcelona el 6 de junio de 1996, que fue resultado de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos celebrada en Barcelona del 6 al 8 de junio de 1996. En ella participaron 61 ONGs, 41 centros PEN y 40 expertos en derechos lingüísticos de todo el mundo. El texto fue acogido por la UNESCO de la mano del entonces director general Federico Mayor Zaragoza. Voy a examinar algunos aspectos de esta declaración y los voy a contraponer con la Carta Europea. Los preliminares de esta declaración son muy claros respecto del diagnóstico relativo a las causas de la minorización de las lenguas. Dice así la declaración, cito un párrafo de ella. Considerando que la mayoría de las lenguas amenazadas del mundo pertenecen a pueblos no soberanos y que los factores principales que impiden el desarrollo de estas lenguas y aceleran el proceso de sustitución lingüística son la falta de autogobierno y la política de estados que imponen su estructura político-administrativa y su lengua. Y luego continúa. La falta de soberanía y la imposición de las lenguas oficiales del Estado son, por tanto, reconocidas explícitamente en esta declaración como causas de minorización lingüística y la amenaza de desplazamiento y desaparición de las lenguas. Los procesos de desplazamiento y sustitución lingüísticos inducidos de forma forzosa son mencionados explícitamente en el siguiente párrafo de los enunciados preliminares. Considerando que la invasión, la colonización y la ocupación, así como otros casos de subordinación política, económica o social, implican a menudo la imposición directa de una lengua ajena o la distorsión de la percepción del valor de las lenguas y la aparición de actitudes lingüísticas jerarquizantes que afectan a la lealtad lingüística de los hablantes y considerando que por estos motivos incluso las lenguas de algunos pueblos que han accedido a la soberanía están inmersas en un proceso de sustitución lingüística por una política que favorece la lengua de las antiguas colonias o de los antiguos poderes imperiales. Esta caracterización es imprescindible tenerla en cuenta si se quieren hacer proclamaciones para la defensa de los derechos de las comunidades lingüísticas minorizadas del mundo. La Declaración de Barcelona, en las consideraciones que forman su preámbulo, se proclama independiente de los Estados, para centrarse en las comunidades lingüísticas como sujetos de derechos lingüísticos. Dice así un párrafo de esta declaración. Por todo ello, esta declaración parte de las comunidades lingüísticas y no de los Estados y se inscribe en el marco del refuerzo de las instituciones internacionales capaces de garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para toda la humanidad y tiene como finalidad propiciar un marco de organización política de la diversidad lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio recíprocos. La definición de comunidad lingüística de la que se parte en esta declaración es muy interesante. Dice así, esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana
que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio. Además, en esta declaración se reconoce que las comunidades lingüísticas tienen derechos, no solo las personas individuales que las integran. El punto 2 dice: esta declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos y adopta como referente de la plenitud de los derechos lingüísticos el caso de una comunidad lingüística histórica en su espacio territorial, entendido este no solamente como un área geográfica donde vive esta comunidad, sino también como un espacio social y funcional imprescindible para el desarrollo de la lengua. En el artículo 5 de la declaración se apuesta por la igualdad de derechos de todas las comunidades lingüísticas, estén reconocidas oficialmente por un Estado o no lo estén, y se evita precisamente la expresión lengua regional o minoritaria. Dice así: esta declaración se basa en el principio de que los derechos de todas las comunidades lingüísticas son iguales e independientes de la consideración jurídica o política de lenguas oficiales, regionales o minoritarias. El uso de designaciones tales como lengua regional o minoritaria no es adoptado en este texto porque, si bien en algún caso el reconocimiento como lengua minoritaria o regional puede facilitar el ejercicio de ciertos derechos, es frecuente, y es lo que creo que ha ocurrido en el Estado español, es frecuente que el uso de los determinativos, de estos determinativos, sea para restringir los derechos de una comunidad lingüística. Tal como hemos mostrado anteriormente, la aplicación de la Carta Europea a partir de los diversos Estados europeos trae como consecuencia precisamente esa restricción de derechos de las comunidades lingüísticas integradas en dichos Estados, por más que, como dice este artículo, pueda suponer un cierto reconocimiento, aunque siempre dentro de la hegemonía de la lengua oficial del Estado. El artículo 6 es igualmente muy pertinente para la defensa de la igualdad de las lenguas denominadas regionales frente a las que supuestamente no lo son. El artículo 6 dice así: esta declaración excluye, creo que este punto es muy importante, esta declaración excluye que una lengua pueda ser considerada propia de un territorio únicamente por el hecho de ser la oficial del Estado o de tener tradición de ser utilizada dentro de ese territorio como lengua administrativa o de ciertas actividades culturales. El artículo 50, sobre la rotulación pública, afirma un derecho que es explícitamente declarado ilegal por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que he mencionado al principio de mi intervención. Dice así en la Declaración de Barcelona: toda comunidad lingüística tiene derecho a una presencia predominante de su lengua en la publicidad, la rotulación, la señalización exterior y el conjunto de la imagen del país. En consecuencia de todo lo que he dicho, está claro que, desde mi punto de vista, la Declaración de Derechos Lingüísticos proclamada en Barcelona de 1996 sería un instrumento de partida, que habría que desarrollar evidentemente para cuestiones más concretas, sería un instrumento mucho más adecuado que la Carta Europea para una glotopolítica realmente efectiva de las lenguas no oficiales en los Estados europeos relevantes. Suena reta bihotzez eskertzen dizuet. Les agradezco su atención.